Mi novia dijo delante de 70 personas que yo debía agradecerle por estar conmigo, y todos se rieron. Mi novia se levantó frente a unas 70 personas, sonrió, levantó su copa, y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Sebastián debería agradecerme todos los días por seguir con él. Yo podría estar con cualquiera. Toda la mesa empezó a reír. Algunos bajaron la mirada, otros simplemente siguieron tomando, y yo me quedé completamente inmóvil. Lo peor no fue que lo dijera, lo peor fue darme cuenta de que no era la primera vez. Llevaba casi 3 años escuchando comentarios así. Y durante todo ese tiempo me convencí de que solo eran bromas. Hasta esa noche. Ahora no sé si realmente estoy exagerando, o si simplemente tardé demasiado en abrir los ojos. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo aquí, pero llevo varios días dándole vueltas a esto y necesito una opinión completamente imparcial. Tengo 34 años. Trabajo como ingeniero civil y llevo 8 años en la misma empresa. Siempre he sido una persona bastante tranquila. No soy especialmente atractivo. Tampoco feo. Simplemente normal. Mido alrededor de 1,75 m. Uso gafas desde la universidad. Nunca fui el tipo de hombre que llamara la atención cuando entraba a un lugar. Y sinceramente, nunca me importó demasiado. Hasta que conocí a mi novia. La llamaré Valentina. Nos conocimos hace 3 años en la boda de un amigo en común. Ella era exactamente el tipo de persona que todos notaban apenas llegaba. Alta, muy bonita, segura de sí misma. Podía hablar con cualquier persona sin sentirse incómoda, mientras yo era el típico que necesitaba unos minutos para sentirse cómodo en una conversación. Esa noche, conectamos muy rápido, hablamos durante horas, intercambiamos números, y empezamos a salir. Los primeros meses fueron increíbles. Valentina siempre tenía ideas para hacer algo diferente. Escapadas de fin de semana, restaurantes nuevos, museos, conciertos. Yo sentía que había encontrado a alguien que hacía mi vida mucho más interesante. Mis amigos incluso me decían que me veían distinto. Más feliz, más relajado. Y tenían razón. Por eso creo que me costó tanto darme cuenta de ciertas cosas. Porque todo lo bueno hacía que ignorara lo malo. Los primeros comentarios empezaron unos 6 meses después. Estábamos cenando con unas amigas de ella. Una de ellas preguntó cómo nos habíamos conocido. Valentina contó toda la historia. Y al final dijo riéndose, la verdad es que Sebastián todavía no supera la suerte que tuvo ese día. Todos se rieron. Yo también. No me molestó. O al menos eso pensé. Después empezó a repetir frases parecidas. Él sabe que conmigo se ganó la lotería. Yo podría estar con cualquiera. Él salió bastante beneficiado con esta relación. Siempre con una sonrisa. Siempre riéndose. Siempre delante de otras personas. Nunca cuando estábamos solos. En privado era una novia completamente diferente. Cariñosa. Atenta. Incluso bastante detallista. Por eso cada vez que me incomodaba algún comentario, terminaba pensando que el problema era mío. Una noche le pregunté por qué hacía ese tipo de bromas. Ella respondió casi de inmediato. ¿En serio te molesta? Le dije que a veces sí. Se rió. Ay, Sebastián, tienes que aprender a reírte un poco de ti mismo. Y ahí terminó la conversación. No volvió a tocar el tema. Yo tampoco. Pensé que estaba exagerando. Durante los siguientes 2 años, los comentarios siguieron. No todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero sí cada vez que había mucha gente. Era como si necesitara un público. Mientras más personas hubiera, más grandes eran las bromas. Con el tiempo empecé a anticiparlas. Cada vez que alguien preguntaba cómo nos conocimos, ya sabía lo que venía. Cuando alguien decía que hacíamos buena pareja, sabía que en cualquier momento respondería algo como, bueno, él tuvo bastante suerte. Y todos volverían a reír. No era suficiente para terminar una relación. O al menos eso pensaba. Porque fuera de esos momentos, todo parecía funcionar. Vivíamos juntos desde hacía casi 1 año. Nunca habíamos tenido problemas económicos. Nos repartíamos las tareas de la casa. Planeábamos viajar. Incluso habíamos hablado de casarnos algún día. Por eso seguía convenciéndome de que solo eran bromas. Hasta hace 2 semanas. Fue el cumpleaños número 30 de una prima de Valentina. Había muchísima gente. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Calculo que unas 70 personas. La noche iba muy bien.
Estábamos sentados con varias parejas. Alguien preguntó cuál era el secreto para llevar 3 años juntos. Valentina levantó su copa, sonrió, y dijo exactamente esto. La verdad, yo soy bastante bonita. Todos empezaron a reír antes de que terminara. Ella continuó. Podría estar con quien quisiera. Más risas. Y entonces dijo la frase que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Sebastián debería agradecerme todos los días por seguir con él. Toda la mesa explotó en carcajadas. Algunos incluso aplaudieron. Yo simplemente sonreí, como siempre. Pero por dentro, sentí algo completamente distinto. No era vergüenza, era decepción. Porque por primera vez pensé, ¿y si realmente eso es lo que ella cree? ¿Y si no es un chiste? ¿Y si de verdad piensa que me está haciendo un favor? No dije absolutamente nada durante el resto de la fiesta. Cuando llegamos a casa le pregunté por qué había dicho eso. Me respondió exactamente igual que las veces anteriores. Era una broma. Le pregunté si de verdad pensaba que yo debía sentirme agradecido por estar con ella. Se quedó callada unos segundos. Y luego dijo, pues, obviamente los dos aportamos cosas diferentes, pero tampoco voy a fingir que no soy muy atractiva. No respondió realmente la pregunta. Solo volvió a decir que estaba exagerando, que no tenía sentido del humor, que cualquier pareja hacía bromas así. Desde entonces el ambiente en la casa es extraño. No hemos discutido, pero tampoco hablamos como antes. Y cuanto más pienso en todo, más recuerdos aparecen. Cada reunión, cada comentario, cada vez que todos se reían y yo también lo hacía para no parecer inseguro. Ahora ya no sé si fui demasiado sensible, o si simplemente permití durante años que alguien me hiciera sentir menos delante de otras personas. Lo peor es que fuera de eso, nuestra relación siempre ha sido buena. Por eso estoy tan confundido. No sé si estoy convirtiendo un mal comentario en un problema enorme, o si llevo demasiado tiempo justificando algo que nunca debí aceptar. ¿Estoy exagerando o ustedes también se sentirían humillados en una situación así? Actualización 1. No esperaba que tanta gente respondiera. Cuando publiqué esto antes de irme a dormir pensé que quizá recibiría 10 o 15 respuestas. Cuando desperté, había más de 3000 comentarios. Leí prácticamente todos. Y hubo algo que me llamó mucho la atención. La mayoría no estaba hablando de la frase del cumpleaños. Estaban hablando de todo lo que había contado antes. Muchos decían que el problema no era un comentario, sino un patrón. Estos fueron algunos de los comentarios más votados. Usuario 1. No te está haciendo una broma. Está estableciendo una jerarquía delante de otras personas. Ella queda como el premio y tú como el afortunado. Eso no es sano. Leí ese comentario unas 5 veces. Nunca lo había visto de esa manera. Usuario 2. Necesito saber algo. ¿Hace esos comentarios cuando están solos o únicamente cuando hay público? No, nunca. En privado jamás me dice cosas así. De hecho, cuando estamos solos, suele decirme que me quiere, que soy inteligente, que soy una buena persona. Por eso todo esto me confunde tanto. Usuario 3. ¿Alguna vez alguien más se ha visto incómodo cuando ella hace esas bromas? Sí. Y ahora que lo pienso, varias veces. Recuerdo que en una cena, mi mejor amigo intentó cambiar de tema inmediatamente después de uno de esos comentarios. En ese momento no le di importancia. Ahora creo que sí la tenía. Usuario 4. ¿Ella presume mucho de su apariencia? Sí. Pero nunca pensé que fuera algo malo. Hace ejercicio todos los días. Cuida muchísimo su imagen. Le gusta que la gente la note cuando entra a un lugar. Siempre pensé que simplemente tenía mucha autoestima. Usuario 5. ¿Tus padres qué opinan de ella? Esta pregunta me hizo recordar algo que llevaba mucho tiempo olvidado. Y creo que es importante, porque quizá debí prestarle atención desde el principio. Primera actualización. Hola otra vez. Sinceramente no esperaba volver tan rápido. Ayer publiqué esta historia antes de irme a dormir porque necesitaba una opinión externa. Pensé que quizá recibiría 20 o 30 respuestas. Cuando desperté, tenía miles de notificaciones. No he podido leer todos los comentarios, pero sí una buena parte. Y, para ser honesto, muchos de ustedes me hicieron fijarme en detalles que yo había pasado completamente por alto. La mayoría no discutía si la frase del cumpleaños era una broma o no. Lo que todos repetían era otra cosa.
Eso no empezó en la fiesta. Lleva años haciéndolo. Lo grave no es el comentario, es el patrón. Nunca había pensado en esa palabra. Patrón. Supongo que cuando vives algo poco a poco, dejas de notarlo. Es como cuando una pared se va ensuciando con los años. La ves todos los días. Y un día, alguien entra a tu casa y dice, ¿nunca has pensado en pintarla? Y recién ahí te das cuenta de lo evidente. Hubo algunas preguntas que se repetían muchísimo. Voy a responder las más comunes. ¿Ella hace esos comentarios cuando están solos? No, nunca. Y eso es parte de lo que me tiene tan confundido. Cuando estamos solos es una persona completamente diferente. Me abraza, me pregunta cómo estuvo mi día, me prepara café algunas mañanas. Incluso suele presumir de mí delante de su familia cuando habla de mi trabajo. Por eso nunca entendí por qué cambiaba tanto cuando había más personas alrededor. ¿Tus amigos alguna vez dijeron algo? No directamente, o al menos no que yo recuerde. Aunque ahora, después de leerlos, empiezo a recordar algunas caras incómodas. Miradas, silencios, personas cambiando de tema muy rápido. En ese momento jamás pensé que fuera por eso. ¿Qué pasó después de la fiesta? La verdad, no mucho. Al menos durante los primeros días. Los dos seguimos trabajando, seguimos viviendo juntos, seguimos haciendo exactamente la misma rutina. Pero había algo distinto. Ya no hablábamos igual. Las conversaciones eran mucho más cortas. Y cada vez que la veía, volvía a escuchar esa frase en mi cabeza. Deberías agradecerme por estar contigo. No podía quitármela. Mientras más la recordaba, más fea sonaba. Muchos de ustedes me dijeron exactamente lo mismo. No intentes adivinar lo que quiso decir. Pregúntaselo directamente. Y creo que tienen razón. La conversación que tuvimos la noche de la fiesta fue demasiado superficial. Ella solo dijo que era una broma. Yo simplemente dejé el tema ahí. Así que ayer, después del trabajo, decidí volver a hablar con ella. Pero esta vez, sin enojo, sin discutir. Solo quería entender. Esperé hasta después de cenar. Apagué el televisor. Le pregunté si podíamos sentarnos unos minutos. Aceptó. Al principio todo parecía normal. Le dije que llevaba varios días pensando en lo ocurrido, que necesitaba entender por qué hacía ese tipo de comentarios cuando había otras personas. Ella suspiró. Y me respondió exactamente igual que la primera vez. Sebastián, de verdad estás dándole demasiadas vueltas. Le dije que no era solamente el cumpleaños, que llevaba años escuchando frases parecidas, que quizá para ella eran bromas, pero que para mí ya habían empezado a sentirse como otra cosa. Por primera vez, dejó de sonreír. Me preguntó, ¿esto viene por algo más? Le respondí que no, que simplemente necesitaba saber si de verdad pensaba lo que decía cuando hacía esos comentarios. Hubo un silencio bastante largo. Probablemente solo fueron unos segundos, pero se sintieron eternos. Entonces me respondió algo que todavía no sé cómo interpretar. Mañana hablamos con calma, estoy muy cansada para tener esta conversación ahora. Y se fue al dormitorio. Yo me quedé sentado en la sala, solo, sin saber si aquello era una forma de evitar la conversación, o si realmente necesitaba tiempo para pensar. No insistí. Preferí dejar que pasara la noche. Pero antes de acostarme revisé Reddit una vez más. Y encontré un comentario que no he podido dejar de pensar desde entonces. Decía, no le preguntes solamente por qué hizo ese comentario. Pregúntale qué cree realmente de ti. Ahí vas a encontrar la respuesta. No sé por qué, pero ese comentario me dio miedo. Porque una parte de mí siente que ya conozco la respuesta y otra parte espera desesperadamente estar completamente equivocado. Mañana, cuando los dos salgamos del trabajo, vamos a tener esa conversación. Y sinceramente, creo que esa conversación va a decidir el futuro de nuestra relación. Les contaré qué pasó en cuanto pueda. Actualización #2. Hola de nuevo. Primero quería agradecerles por todos los mensajes. No he podido responder a todos, pero sí he leído muchísimos. Ayer les dije que iba a hablar con Valentina después del trabajo. Bueno, ya tuvimos esa conversación. Y sinceramente, no salió como esperaba. Durante todo el día estuve pensando en qué decirle. Incluso anoté algunas cosas en el celular para no dejarme llevar por las emociones. No quería discutir. No quería gritar, solo quería entender. Cuando llegamos a casa cenamos casi en silencio. Los dos sabíamos que esa conversación iba a pasar.
Terminamos de comer. Ella dejó los platos en el fregadero. Yo preparé café para los dos, y nos sentamos en la sala. Nadie levantó la voz. Todo fue muy tranquilo. Al menos al principio. Le dije que necesitaba hacerle una pregunta muy sencilla. Cuando haces esos comentarios delante de otras personas, ¿realmente piensas lo que estás diciendo? Ella no respondió enseguida. Me miró unos segundos. Después sonrió un poco, como si la pregunta le pareciera extraña. Y dijo, ¿todavía estamos hablando de eso? Le respondí que sí, porque para mí nunca había quedado claro. Entonces hizo algo que me descolocó. Me preguntó, ¿qué respuesta quieres escuchar? Le dije que no quería una respuesta para sentirme mejor. Quería la verdad. Entonces suspiró y empezó a hablar. Sebastián, yo nunca he dicho que seas un mal hombre. Nunca. Eres responsable, trabajador, cariñoso, confiable. Eso nadie lo discute. Hasta ese momento pensé que la conversación iba bien, pero después añadió algo más. Simplemente creo que tú y yo destacamos por cosas diferentes. Le pregunté qué quería decir, y respondió, yo siempre he llamado mucho la atención por mi apariencia. Tú destacas por otras cosas. No veía nada malo en decirlo. Le dije que eso no era lo que me molestaba. Lo que me dolía era que siempre pareciera que la relación era un premio para mí, como si ella estuviera haciéndome un favor. Se quedó callada, miró hacia el suelo, y durante unos segundos pensé que por fin iba a entender cómo me sentía, pero ocurrió justo lo contrario. Levantó la cabeza y me dijo, ¿nunca pensaste que tal vez la gente ya piensa eso? Sentí que se me helaba el cuerpo. No entendía si estaba intentando tranquilizarme o si acababa de confirmar exactamente lo que llevaba días preguntándome. Le pedí que me explicara. Ella respondió con absoluta calma. Cuando empezamos a salir, ¿recuerdas cuántas personas nos dijeron que no esperaban que estuviéramos juntos? Sí, lo recordaba. Varias personas hicieron comentarios de ese estilo. Algunos en tono de broma, otros más directos. En ese momento simplemente los ignoré. Ella continuó. Yo aprendí a reírme de eso, porque si no me lo tomaba con humor, la gente seguía insistiendo. Le pregunté entonces algo que llevaba varios días rondándome la cabeza. ¿Y tú qué pensabas? Otra vez hubo silencio. Mucho más largo que el anterior. Finalmente respondió. Al principio, yo también tenía dudas. No esperaba escuchar eso. Le pregunté, ¿dudas de qué? Respiró profundo. Y dijo, de si realmente íbamos a funcionar como pareja. No respondió nada más. Solo eso. Pero fue suficiente para que sintiera un vacío enorme. No porque hubiera tenido dudas al principio, creo que todos las tenemos, sino porque después de 3 años, nunca había sabido que existieron. Le pregunté si por eso hacía esos comentarios. Negó con la cabeza. No, los hago porque siempre pensé que era un chiste entre nosotros. Le dije que para mí nunca había sido un chiste, que cada vez me hacía sentir más pequeño. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Su expresión cambió completamente. Dejó de estar a la defensiva. Y por primera vez durante toda la conversación, parecía realmente preocupada. Me preguntó, ¿de verdad te hice sentir así todo este tiempo? Le respondí la verdad. Sí, durante unos segundos pensé que iba a pedirme perdón, incluso vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero en lugar de eso dijo algo diferente. Necesito tiempo para pensar, porque siento que estamos recordando la misma relación de maneras completamente distintas. Después se levantó. Se fue al dormitorio, y no volvió a salir en toda la noche. Yo tampoco insistí. No tenía sentido. Esta mañana nos despedimos para ir al trabajo como si nada hubiera pasado. Ni un abrazo, ni un beso, solo un «nos vemos luego». Pensé que la historia terminaba ahí, pero hace apenas unas horas recibí un mensaje de alguien que no esperaba. Era una excompañera de universidad de Valentina. Nunca había hablado con ella, solo la conocía de vista. Su mensaje decía exactamente esto. Acabo de leer tu publicación porque alguien la compartió conmigo. Hay algo que creo que deberías saber sobre esos comentarios. Si quieres hablar, llámame cuando puedas. No tengo idea de qué quiere contarme. Ni siquiera sé cómo encontró mi publicación. Pero por la forma en la que escribió el mensaje, siento que sabe algo que podría cambiar completamente la forma en la que he entendido todo esto. Y sinceramente, no sé si quiero escucharlo. Actualización final.
Hola a todos. Han pasado un poco más de 6 meses desde la última vez que escribí aquí. No pensaba volver a actualizar este post. De hecho, durante un tiempo incluso olvidé que existía. Pero hace unos días, alguien me reconoció por la historia y me preguntó cómo había terminado todo. Me di cuenta de que ustedes merecían saberlo también. Así que aquí estoy. La realidad es que, después de aquella conversación que les conté en mi última actualización, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Seguimos viviendo juntos durante unos días. Intentamos convencernos de que todavía podíamos arreglar las cosas. Veíamos televisión como siempre, cocinábamos juntos, hablábamos del trabajo, pero había algo que había desaparecido por completo: la tranquilidad. Cada vez que nos mirábamos, los dos recordábamos aquella conversación. Ya no discutíamos, pero tampoco nos reíamos. Era como convivir con alguien que conocías perfectamente y al mismo tiempo sentir que nunca lo habías conocido de verdad. 4 días después, le pedí que saliéramos a caminar. Fuimos al parque donde solíamos pasear cuando empezamos a salir. No era un intento por salvar la relación. Creo que, en el fondo, ambos sabíamos que ya no había nada que salvar. Solo quería despedirme de la forma más tranquila posible. Caminamos varios minutos sin hablar, hasta que le pregunté una última cosa. ¿Tú realmente crees que alguna vez me hiciste sentir menos? Se quedó pensando. No respondió enseguida. Después respiró profundo y dijo algo que jamás voy a olvidar. Ahora sí lo creo. Le pregunté qué había cambiado. Me respondió que, durante los días que pasamos sin apenas hablarnos, había empezado a recordar muchas situaciones. Reuniones, cumpleaños, viajes. Comentarios que para ella siempre fueron insignificantes, y que por primera vez intentó imaginarlos desde mi lugar. Luego añadió algo que me rompió el corazón. Nunca quise humillarte, pero creo que me gustaba demasiado hacer reír a la gente, y nunca pensé que el precio de esas risas lo estabas pagando tú. No supe qué decir, porque una parte de mí llevaba semanas esperando escuchar esas palabras. Pero cuando finalmente llegaron, ya era demasiado tarde. Hay disculpas que llegan después de que el daño ya cambió la relación para siempre. Nos sentamos en una banca durante varios minutos. Ninguno lloraba. Ninguno estaba enfadado. Simplemente estábamos cansados. Entonces fui yo quien habló. Le dije que la perdonaba. De verdad. Porque ya no creía que hubiera actuado con maldad. Pero también le dije que perdonar no significaba poder volver. Hay cosas que, cuando se rompen, pueden repararse. La confianza no siempre es una de ellas. Ella asintió, y por primera vez desde que nos conocíamos, no intentó convencerme de cambiar de opinión. Solo me dio un abrazo. Nos despedimos, y esa fue la última vez que la vi. Los primeros meses, solo intenté mantenerme ocupado. Volví a salir con mis amigos. Acepté invitaciones que antes rechazaba. Empecé a correr por las mañanas. Incluso retomé la guitarra, un hobby que había abandonado hacía años, porque siempre decía que no tenía tiempo. Y fue precisamente ahí cuando entendí algo. No había perdido mi autoestima de un día para otro. La había ido entregando poco a poco. Cada vez que me reía de un comentario que en realidad me dolía. Cada vez que prefería no decir nada para evitar un momento incómodo. Cada vez que elegía la paz del momento en lugar del respeto por mí mismo. Hace aproximadamente un mes, ocurrió algo que terminó de cerrar esta historia para mí. Fui al matrimonio de un compañero del trabajo. Había más de 100 personas. Mientras estaba sentado en una mesa, alguien hizo un brindis y empezó a bromear con varias parejas. Todo el mundo se reía, y por un instante sentí ese viejo miedo. Ese miedo a convertirme otra vez en el chiste de la noche. Pero nunca pasó. Nadie necesitó hacerme sentir menos para divertirse. Y mientras manejaba de regreso a casa, pensé en algo que me hizo sonreír. Durante años había confundido estar acostumbrado con estar feliz. Creía que una relación era buena porque la mayor parte del tiempo todo estaba bien. Pero olvidaba que el respeto no debería desaparecer cuando aparecen otras personas. Si alguien solo te trata como un igual cuando nadie está mirando, entonces nunca te vio realmente como un igual. No guardo rencor hacia Valentina. Sé que también tenía sus propias inseguridades. Y espero sinceramente que algún día encuentre la forma de relacionarse sin sentir que necesita impresionar a los demás. Yo también aprendí mucho. Aprendí que poner límites no destruye una relación.
Lo único que hace es mostrar si esa relación era lo suficientemente fuerte para respetarlos. Y si esta historia sirve para que alguien saque algo bueno de todo esto, espero que sea esta idea. Nunca acepten una falta de respeto solo porque viene disfrazada de broma, porque las bromas hacen reír a los dos. Cuando solo se ríen los demás, ya no es una broma, es otra cosa. Y yo tardé 3 años en entender la diferencia. Gracias a todos los que estuvieron aquí desde la primera publicación. Ojalá esta sea la última vez que tenga que escribir sobre este tema, porque por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente pude dejarlo atrás.